Bienvenidos al programa donde de forma práctica y amena aprenderás de finanzas personales y de negocios y cómo mejorar tu relación con el dinero. Consejos, invitados y mucho más. Aquí iniciamos Principios Financieros con Mario Lizola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí con nuestra invitada esta tarde, la licenciada Josie Robles. Josie, gracias por estar con nosotros en este día. Mario, es un gusto, de verdad. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de acercarme a tu público tan especial, tan selecto, precisamente gracias por la temática que desarrollas. Y de veras es un gran gusto. Pues es un honor para nosotros, Josie, de verdad que estés aquí, un privilegio. La verdad sé que Josie tiene una alta calidad moral en su persona y profesional, así que de verdad un honor de nuevo que estés con nosotros. Y quisiera comentarles un poquito de la experiencia de Josie, toda su semblanza, la verdad tiene ya una gran trayectoria pues en este tema que hoy nos comparte, y es consultora y coach en este tema de liderazgo, desarrollo de talento, etcétera. Pero bueno, quisiera platicarles de Josie. Es maestra en Ciencias de Comunicación con maestría en Competitividad Organizacional, egresada por la Universidad del Noroeste, que hoy es VM, hoy, ¿verdad? Así hoy, es. ¿verdad? Ya nos cambió el proyecto el nombre. Tienes también algunos estudios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en el IPADE. Tuve la fortuna de participar en la maestría de Alta Dirección de Empresas. Muy padre, la verdad tienes más de 40 años, Josie, tratando diferentes temas. Comenzó muy jovencita, ¿eh? Sí, comenzó desde bebé, Josie, ¿verdad? La verdad, temas de comunicación, liderazgo, desarrollo gerencial, talento humano. Y bueno, y hoy también incursionando en temas de finanzas personales. Qué padre, yo sí. Soy muy inquieta, Mario. Okay. Soy muy inquieta y creo que todas las personas tendemos a eso, a buscar nuevos caminos, a nuevos aprendizajes. Tú sabes que el cerebro humano es un músculo que hay que mantenerlo activo. Sí. Y la forma de mantenerlo activo es aprendiendo. Y no hay límite de edad, ¿eh? En esto No. Hay que seguir siempre activo, siempre trabajando. Y qué interesante este tema, porque hay mucha necesidad sobre el tema de finanzas personales. De aprenderlo. La verdad, no es algo que nos enseñen. Yo lo he platicado aquí en el programa. Yo estudié contador público, por ahí una maestría en finanzas. Pero de finanzas personales va aprendiendo uno a veces con los golpes de la vida. Así es, y con varios golpes. Y con varios, ¿verdad? Tomando decisiones, equivocándote y aprendiendo. Pero es un tema de verdad que si podemos aprender, y entre más pequeños, mejor. Totalmente. Pero nunca es tarde para aprender ese tema y ayudar a más personas. Qué interesante. Yo sé. Es muy importante, y además se ha diversificado en el sentido de que se ha ampliado la oportunidad de aprendizaje al público, porque no me dejarás mentir que normalmente las finanzas se veían como algo muy esotérico, muy misterioso, muy y solamente para las personas muy conocedoras. Así es. Muy especializadas. Y ahora ya tiene varios años en que podemos incursionar. Incluso las inversiones, perdón. Exacto, incluso las inversiones. Y eso es muy interesante. Cuando empecé a ver que se abría la puerta, pues dije, voy a entrar. Ok, excelente. Pues vamos a platicar un poquito de eso, aunque nuestro tema es poquito de la comunicación efectiva, pero tenemos a tratar estos temas. Yo sé que manejas diferentes temas y sé que va a ser muy enriquecedor para nuestra audiencia en este día. Les comento también, de una manera también un poquito, yo sí fui directora general de Radio Sonora, viste, en diferentes periodos. También estuviste como directora de comunicación en el Ayuntamiento de Hermosillo, estuviste en algunas campañas, jefe de protocolo de coordinación de invitados especiales, campaña presidencial de nuestro Luis Donaldo Colosio. Así es. Híjole, pues me imagino que una hermosa extraordinaria experiencia en todos sentidos, tanto en lo bueno como en lo nada bueno. Claro. Fuiste también directora del Casa de la Cultura en Sonora, directora de Telemax, estuviste en diferentes, también como en DIF Sonora, como directora de comunicación, en diferentes etapas, también la Secretaría de Educación y Cultura, directora de MBS Radio. Así tienes toda la experiencia. Yo sí le comentaba a Josie que antes de empezar el programa, Josie, híjola, pues es un honor que estés con nosotros y todo lo que podamos aprender. Son 40 años de trabajo nada más, entonces. Sí, pero en los medios, experiencia en radio, televisión, la verdad que qué privilegio que podamos compartir juntos. Me ha dado enormes oportunidades y bendito sea Dios, creo que las he podido ir aprovechando, conociendo, aprendiendo y desarrollando. Ok. Bueno, también actualmente eres consultora y entrenadora, conferencista en temas de comunicación eficaz, liderazgo inteligente y la evolución del desarrollo del talento humano. En eso andamos ahorita. Muy bien, que es parte de lo que vamos a platicar un poco hoy, ¿verdad? La comunicación eficaz. Yo creo que todos a veces tenemos problemas para comunicarnos. Sí. Ya puede ser en lo personal, como padres con nuestros hijos o con nuestra pareja. Exacto. O
o bueno, no se diga en el trabajo, ¿verdad? En lo profesional, sí, ahí. Tú tienes un jefe, a lo mejor tienes gente a cargo tuyo. Entonces, ¿cómo comunicarnos bien? Con tus compañeros incluso. Digo, todos nos comunicamos. Sí, pero la comunicación es inevitable, sí. Incluso cuando estás callado, incluso cuando estás solo sentado en observación, estás comunicando. Ok, mira, qué interesante, pero ahora queremos aprender y enseñarle a nuestro público el arte de la comunicación eficaz. Todos nos comunicamos, pero queremos hacerlo eficazmente. Así es, y de manera eficiente. Ok. Pues digo, ahí te compartía, sí me ha tocado como consultor algunas experiencias de que a veces falta comunicación en la empresa entre las generaciones, por ejemplo, el fundador, las nuevas generaciones. A veces me ha tocado que falta comunicación entre las áreas. Sí, cómo no. Digo, no recuerdo así ahorita un caso particular, pero digo, no sé si tengas alguna anécdota que nos puedas contar, algún caso en ese tipo para. Sí, cómo no, hay muchas, pero básicamente de lo que acabas de comentar. De la conexión entre las diferentes áreas o entre el jefe y sus colaboradores. Cuando recién empezábamos en Radio Sonora, cuando estábamos construyendo Radio Sonora, tuve la oportunidad y el privilegio de ser fundadora de la estación. O sea, me tocó ver cómo picaban la pared y cómo levantaban los muros, ¿no? Para que Radio Sonora se convirtiera, para que la casa del Conde García, que mucha gente recuerda que era la casa del Conde García, se convirtiera en Radio Sonora. Entonces, veníamos personalidades de varios ámbitos, claro. ¿Sí? Venían ingenieros, ¿sí? Que eran los que estaban viendo pues toda la parte técnica, todo lo que iba a ser la conexión. Venían artistas que venían directo de la Casa de la Cultura, porque era una radio cultural. Entonces había que empezar a armar programas de radio en ese sentido. Veníamos estudiantes de comunicación con aspiraciones a periodistas como su servidor en aquella época. Estamos hablando de 1981, porque la radio se echa al aire en el 82. Entonces imagínate esa amalgama de pensamientos, de formas de comunicar. Obviamente hubo muchos encontronazos en aquel tiempo. El que logró coordinar a toda esta, ¿cómo pudiéramos decir? A toda esta grupo tan diverso de personas. Heterogéneo. Y hacer que nos entendiéramos entre nosotros fue el ingeniero Abelardo Rodríguez Mendoza. Él es el fundador, el creador de Radio Sonora, obviamente apoyado con toda la confianza del doctor Samuel Ocaña García, que era gobernador del estado en aquel tiempo. Pero el ingeniero Rodríguez tenía la responsabilidad. Entonces, había equipos y de repente se pierde un equipo. Era una bocina grande, pero no era una bocina, era parte del sistema que iba a repetir la señal. Y se pierde, desaparece de un pasillo de ahí de Radio Sonora. Y entonces ya sabrán, ¿no? Pero el nombre del equipo era, y todavía muchos equipos se siguen llamando así, era un excitador. Entonces, ando buscando el excitador. Pónganse a buscarlo, ya sabrás a todo lo que se prestó. Nada más con la palabra. Y que muchos incluso ignorábamos de qué estábamos buscando. Porque unos querían buscar una bocina, otros querían buscar un aparato técnico que tuviera muchas tripas. Otros querían... Y era un equipo grande, lo recuerdo bien. Pero la sola confusión de la interpretación de una palabra hizo incluso que hubo gente que supo dónde estaba, pero no sabía que era el equipo. Sí. Entonces fue anecdotario para un buen rato el encuentro del excitador que necesitábamos urgentemente para que la radio pudiera salir al aire. Oye, pues bueno, sí es un caso un poco chusco, ¿verdad? Un poco chistoso que nos cuentas, yo sí, pero sí, ¿verdad? Entonces todas las áreas, cómo amalgamar y todo lo que puede pasar, y sobre todo ser pioneros en una institución que hoy en día pues existe y funciona y es un pilar, ¿no? La verdad, en nuestra sociedad. Un gran pilar ahorita radiofónico. Radio Sonora pues ya tiene, pues estamos hablando del 82, ya tiene 31 años. No, 39, perdón, ya no sé sacar 41. Cuentas. Sí, ya 41, perdón. Ven porque estoy en un programa de finanzas para aprender aritmética, sobre todo. Y la verdad, fue una experiencia fabulosa el estar en ese momento, porque comienzas a aprender a conocer a tus compañeros, a conocer a tus jefes, y te das
muchísima cuenta de cómo tienes que ponerte en los zapatos de las personas, y ese es un punto muy importante en materia de comunicación. Ok. Nuestro tema es el arte de la comunicación. Entonces es todo un arte, yo sí. Es un arte. Okay. Tienes que estar consciente de cómo comunicas. Okay. Estar consciente de cómo te expresas, de qué quieres expresar, okay, y cómo lo vas a realizar. ¿Cuál es tu objetivo al comunicarte con las personas? Okay. ¿Sí? No solamente es hablar, porque todos hablamos, ¿sí? Pero ¿cuántas veces estamos realmente comunicando? Y realmente sabemos si lo que estamos transmitiendo es lo que queremos. Okay. ¿O cómo me estás interpretando tú lo que estoy diciendo? Y realmente sí se entendió el mensaje, ¿verdad? Sí llegó el mensaje. Lo entendió como yo quería transmitirlo, porque generalmente olvidamos o simplemente no tomamos en cuenta que las personas traemos un bagaje de experiencia personal y comunicacional distinta, incluso dentro de la familia. Sí. Incluso. Cada participante de una familia tiene su forma muy particular de realizarlo. ¿Por qué? Porque traemos una información interna muy individual, ¿sí? Claro, nos educan un papá y una mamá con determinados principios o con determinada visión de lo que es la vida. Pero cada persona traemos nuestro propio ADN, información personal. Y esa se va expresando en la manifestación de cada hijo, en este caso. Entonces, por eso a veces es tan compleja. Una de las comunicaciones más complejas que existen es la comunicación familiar. Y yo creo que debería de haber una especialidad en este especial, o sea, realmente en lo que es la comunicación de familia. Fíjate qué interesante, porque a veces hablamos de la sociedad, ¿no? Pero la base de la sociedad es la familia. Totalmente. Entonces, bueno, qué importante que haya una buena comunicación. ¿Y cuáles son los principios fundamentales o la base fundamental de una comunicación eficaz, Mario? Hay que ir de lo complejo a lo simple. Hay que volver a lo básico. Volver a lo básico, qué interesante. Back to basics. ¿Sí? En el sentido de ser asertivos. Una comunicación asertiva es el elemento fundamental para una comunicación efectiva y eficaz. ¿Y qué es esto de la asertividad? Es tener la capacidad de expresarnos con claridad, con firmeza, con objetivos muy específicos y con conciencia. Que generalmente andamos por la vida reaccionando, tanto para lo malo, cuando reaccionas ante una situación y te altera, como para lo bueno, que también te altera y reaccionas, pero no estás tomando en cuenta ni aquello que vas a expresar que sea de la mejor manera posible, ni estás tomando en cuenta lo que decíamos hace rato, cómo lo va a interpretar la otra persona, porque todos interpretamos. O sea, esa es otra cosa que generalmente no traemos a la mesa o no la tenemos en primera plana. Suponemos también. Claro, supuse que me entendiste. Y esa es la base de los malos entendidos. Es que tú me dijiste esto, no, yo no te dije eso, yo te dije lo otro. No, ¿por qué? Por la interpretación de la experiencia personal de cada quien y por las suposiciones. Fíjate, el tema de la comunicación, entonces es clave tener cuidado al no suponer. Sí. Y tratar de tener un poquito más de empatía, ¿será? Empatía con la persona, conocer a la persona es fundamental a la que nos estamos dirigiendo, y esto va tanto para si hablas de uno a uno, tú conmigo, yo contigo, como si nos dirigimos a un público, como lo hacemos en este momento, saber a qué público nos estamos dirigiendo, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos humanos a los que les puede interesar este tipo de programa? Y cómo acercarnos a ellos. Yo sí, pero por ejemplo, en la familia, me decías que nos afecta nuestra individualidad o forma de ser. Entonces, ¿la personalidad afecta tu forma de ser, tu carácter y todo? Interviene, influye. O sea, la personalidad influye tremendamente en la forma en que nos enlazamos con los demás, en las que confluimos hacia los demás. ¿Y por qué con la familia es tan complejo? Por el exceso de confianza. Tenemos un exceso de confianza por lo cotidiano, por el día a día, ¿sí? No queremos, ni nos pasa por aquí andar quedando bien con la familia. Pues es mi hermano, pues es mi papá, es mi mamá, así como decimos aquí.
en el norte, aquí en Sonora. Y el papá y la mamá piensan lo mismo, pues son mis hijos, son los Bukis. Claro. Y somos los Bukis aunque tengamos 60 años, ¿eh? Claro. Sí. Y entonces, en ese tenor, la comunicación puede ser muy compleja si no la hacemos muy consciente, sobre todo en el ámbito familiar. Y es muy importante, hablando del exceso de confianza, el que sumemos un respeto de verdad serio con nuestra familia para poder tener una comunicación real y que nos lleve a buen puerto. Qué interesante el tema que dices ahora del respeto, ¿verdad? Porque puede ser, a lo mejor lo que estoy diciendo es correcto, pero si lo digo de una forma inadecuada, no me van a escuchar, Mario. ¿verdad? No me van a escuchar. Si no lo planteo de la manera correcta, si yo conociendo a mi hermana o a mi hermano, o a mi papá o a mi mamá, o a mi esposa o a mi esposo, o a mi pareja, no tomo en cuenta esas individualidades y esa forma de ver el mundo distinta a la mía, y quiero que piensen como yo y que vean las cosas como yo, simplemente ahí no va a haber comunicación nunca. Y también tendríamos que ceder de alguna manera, sí. Es parte, o sea, de hecho, para buscar algo medio. Para buscar el punto medio. Tenemos que estar conscientes de que no tenemos toda la razón. Nadie tiene toda la razón. ¿Sí? Porque nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y todos tenemos distintos cristales. Nada más pongo un pequeño ejemplo. Hombres y mujeres. ¿Sí? Cristales de colores. Ustedes ven los colores muy diferente de como los vemos nosotras. ¿Sí? Ustedes ven azul bajito y fuerte. Y quizás 2, 3 tonalidades. A nosotros la naturaleza, Dios, como ustedes gusten, nos dio una capacidad para ver una paleta completa de tonalidades. O sea, y el ejemplo del color va para el ejemplo de la comunicación. Porque así vemos, así de distintas vemos las cosas, varones y damas, ¿sí? Y entonces, bueno, manéjalo en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, entrando en el asunto de la empresa. Sí, así es. Tenemos jefes, como decías muy bien, y tenemos colaboradores, y tenemos compañeros. Claro. Entonces, fíjate las distintas comunicaciones que se dan. Hacia nuestro jefe, pues es una comunicación de vertical. Hacia nuestros colaboradores, pues también es vertical en sentido inverso. Y hacia nuestros compañeros, pues es horizontal. ¿Sí? Entonces, estamos manejando todos esos ritmos en un mismo ámbito durante 8 horas, 9 horas, 10 horas. 8 o más, ¿Sí? Así de ágil, pero también así de importante tiene que ser el manejo de las distintas comunicaciones que estás realizando. Pero bueno, en la empresa también pasa, Yossi, ¿verdad? Tenemos, nos decías, pues gente arriba de nosotros, algún jefe, a lo mejor un dueño, abajo nosotros sí manejamos colaboradores, pero también compañeros. También tenemos compañeros a lo mejor en el mismo nivel, entonces, pues qué interesante tener un equilibrio. Me imagino que también entra la parte de la inteligencia emocional también ahí. Totalmente. En todo tipo de comunicación, la inteligencia emocional es básica. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Tener la capacidad de escuchar, pero escuchar de manera activa. ¿Sí? O sea, realmente ponerle atención a la otra o al otro para tratar de comprender lo que nos está transmitiendo y establecer un diálogo. No para responder. No para responder, que es lo que generalmente lo que hacemos. Lo que cuando estamos platicando dos personas, generalmente nos arrebatamos la palabra porque quiero decirte algo que se me ocurrió a partir de lo que me acabas de decir. Sí. Y perdemos el hilo de la comunicación. Entonces es muy importante manejar esa inteligencia emocional, tratar de escuchar más, que nos estás comentando. Que tiene mucho que ver obviamente con lo que hablábamos antes de la empatía, ¿no? Inteligencia emocional también es el ponerte en el zapato del otro, ¿no? Entonces dentro de este arte de la comunicación efectiva, pues está la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, pues tener cierta inteligencia emocional. Probar también el que la otra persona de verdad interprete lo que tú esperas que interprete. ¿A qué me refiero? A que seas capaz, y no lo hacemos, y especialmente acá en el norte, no lo hacemos. ¿Me expliqué?
¿Me expliqué? Okay. No me entendiste, porque somos muy buenos para decir me entendiste. No, Okay. Me expliqué, fui clara en lo que te estoy diciendo. Dime de lo que yo te dije, o sea, probar lo que comunicamos. Okay. De lo que yo te dije, platícame. Okay. A lo mejor no me expliqué de la mejor manera. Okay. Es una forma entonces de hacer prueba, exactamente, asegurarnos de que lo que comentamos, de que lo que transmitimos es aquello que la persona interpretó. Ok. ¿Cómo hay cosas que podemos aprender en cosas tan sencillas como esto decimos de la comunicación? Pero podemos a lo mejor entenderlo, pero no lo aplicamos. Es sencillo y es complejo. Esas son las dos cosas, porque el día a día nos mantiene comunicándonos constantemente, y más en la actualidad. En la actualidad tenemos además muchísima saturación de información. Estamos eternamente con el teclado del teléfono, comunicándonos al mismo tiempo con varias personas y grupos de personas que antes no sucedía. Okay. Sí, antes era mucho más constante el 1 a 1 o el 1 a 3, ¿no? Estar en reuniones. Ahorita es múltiple. Nos hemos vuelto multitask en materia de comunicación. Y eso también crea confusiones, eso también nos satura internamente. Y hay un punto que no hemos tocado, que incluso para mí es la base de todo esto que estamos desarrollando, la comunicación interna. Tenemos que verificar cómo nos comunicamos con nosotras y nosotros mismos. Tenemos que saber qué tanta confusión traemos nosotros. O sea, la Yossi con la Yossi, Mario con Mario. ¿Qué tanto y también nos platicamos entre nosotros? Nosotros tenemos un diálogo constante con nosotros mismos. Claro. Estemos conscientes o no de ese diálogo. Porque muchas veces dicen que estás pensando en nada y traemos una verdadera verborrea interna con nosotros mismos, pero no estoy pensando en nada. Entonces ese tema también es importante. La comunicación conocer interna, y entender pues, conocernos a nosotros mismos. Para poder tener una comunicación efectiva, primero hay que conocernos a nosotros mismos, tener claras nuestras ideas, yo siento. Sí, a eso me refiero con la confusión. O sea, aclarar lo más posible o de la mejor manera posible aquello que queremos plantear y cómo lo queremos plantear, porque no es lo mismo lo que decimos a cómo lo decimos. Y te voy a poner el viejo ejemplo, casi siempre lo pongo, del tema de los recién casados, 10 años de casados y 30 años de casados, ¿no? Porque los tonos hacen todos, ¿no? ¿Cómo amaneciste, mi vida? Qué linda. ¿Cómo amaneciste, mi vida? ¿Cómo amaneciste, mi vida? Es la misma frase. La misma frase dicha. Tonos, espacios, expresiones de comunicación verbal y no verbal, que es otro tema. Era algo que te iba a preguntar. Para comunicación efectiva, a veces dice el dicho por ahí que, o sea, expresamos más a veces de lo que me dijiste, más con tu forma o tu postura o tu forma que con lo que me dijiste. Con tu comunicación no verbal, con tu comunicación gestual, con tu comunicación corporal. Decimos aproximadamente el 70% de nuestra comunicación realmente la transmitimos por ahí. 70%, wow. El otro 30% se lo dejamos a lo que estamos diciendo. Hay otras divisiones, pero en términos generales es 70-30. Lo que digo y el 70% cómo lo digo. Y cómo lo digo es con todo. Muchas veces estamos negando la comunicación cuando estamos expresando algo. O al revés, estamos afirmando algo que no queremos. Y es total y absolutamente inconsciente. Por eso tenemos que traerlo al consciente. Sí. Como dice aquel dicho también, que es un ejemplo para los papás, para las mamás, cuando le dice, es una especie de verso que dice, no puedo escuchar lo que me dices porque hace demasiado ruido lo que estás haciendo. Sí, fíjate, como padres ese es el ejemplo, ¿verdad? Así es, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Siempre. No podemos, bueno, eso yo creo que sí, como padres estamos muy conscientes que fallamos en ese tema o no podemos pedir algo que a veces nosotros mismos no hacemos, ¿no? Así es. Entonces es clave ese tema. Y bueno, y qué interesante lo que dices del lenguaje no verbal. A veces comunicamos más sin decir nada
Por ahí se han dicho el que calla otorga, ¿no? Pero comunicamos más a lo mejor con nuestro gesto, con nuestro rostro, con nuestras manos. Con la mirada. Con la mirada, ¿cierto? Y no nos damos cuenta la mirada que estamos transmitiendo. Okay. Porque es el espejo del alma y es muy real. Okay. Y entonces, si algo te molestó, si algo no te agradó, pero te lo aguantaste, la mirada lo va a transmitir completa y absoluta. Y quien te sabe interpretar, ¿quién más? Incluso no solamente tu familia, ¿quién más que tu familia? Pero tus compañeros, tus colaboradores, pero por supuesto. ¿Ya viste el jefe cómo se puso? Claro. No dijo nada, pero mira nada más, fuego le salía por los ojos. Sí, ¿verdad? O como antes, ¿verdad? Las generaciones anteriores que nomás con la mirada nuestros papás nos controlaban. Nos controlaban. ¿Y de qué manera? Sí, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Pues mira, sí, es un tema muy interesante, y veo que son varias cosas, pero ¿cómo podría una persona o alguien que nos está viendo, un empresario, un ama de casa, un padre de familia, mejorar su comunicación? Entonces, ¿qué consejos le darías así muy prácticos o algo muy puntual que pudiera ayudar a esa comunicación? Primero, ser capaz de autoobservarse. Ok. Desde cómo amanecimos en la mañana. Si no amanecimos con el pie izquierdo y muy de malas. Y si amanecimos, darnos cuenta. Porque tenemos todo el derecho del mundo de amanecer de una manera o de otra. Segundo, ser sencillos en nuestra comunicación. Tratar de hablar y de darnos cuenta el tono en el que estamos hablando, porque hablamos de acuerdo al ánimo que traemos. Fíjate qué interesante. Yo sí, mira, gracias por estarnos sintonizando. Hay algunas preguntas. Nos mandan aquí unos saludos. Gracias, Alberto Moreno, por estarnos sintonizando. Por ahí un abrazo, amigo querido. Gracias. También muchos saludos. Te manda Yael Robles, Arredondo. Oh, queridísima. Dice, muchas felicidades, relevante invitada. Un saludo para la licenciada Josie Robles. Nos platica también una anécdota aquí, Enrique Romero, la vamos a leer. Nomás vamos a hacerte una preguntita aquí que también nos pregunta Yael. Dice, se ha mencionado varias veces la palabra conciencia. Josie, ¿cómo podríamos decir que el buen éxito de nuestra comunicación, tanto en el ámbito empresarial como personal, se resume en ser conscientes? Darnos cuenta. Okay. Darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Que nos caiga el 20, Yael. Okay. El estar aquí y ahora. Eso es ser consciente. Y no es fácil. Tú conoces esos temas mejor que yo, amiga. No es fácil estar aquí y ahora y tampoco es fácil darnos cuenta. Okay. Pero si logramos concebir instantes, momentos de ese darte cuenta de cómo estás hablando, de cómo estás actuando, de cómo te estás dirigiendo a los demás, el cambio puede ser radical. Ok. Entonces lo importante es ser consciente y que nos caiga el 20, darnos cuenta. Darnos cuenta, eso es la conciencia, darnos cuenta. Muy bien, gracias Yael por tu pregunta. Gracias, la verdad, a todos los que nos están viendo, sintonizando. Para nosotros es muy enriquecedor y la verdad nos gusta mucho, ¿verdad? Que nos puedan compartir y sobre todo aprovechar aquí a Josie, nuestra invitada de lujo mucho que nos estén de esta tarde, ver las personas que nos están sintonizando. Por aquí nos comentan también una anécdota. Enrique Romero dice, fui director de un grupo empresarial relativamente joven, a mis 22, 23 años, tenía un cargo de 200 personas. Wow. Algunos tenían décadas en sus puestos, se las sabían de todas. La comunicación con esas personas fue muy difícil. ¿Cómo un chamaco me iba a venir a decir a mí cosas que yo ya tengo experiencia de años trabajando, ¿no? Pero bueno, dice, al final del día todo salió bien, pero fue muy complicado. Por aquí nos platica Enrique Romero. Entiendo, Enrique, muy bien tu posición, porque yo fui directora general de Radio Sonora a los 26. Tú estabas más jovencito todavía. Okay. Pero eso que tú viviste, lo viví en carne propia. Efectivamente, todos los demás eran mayores que yo. Okay. Y todos los demás se las mascaban ardiendo, como decimos en una frase muy coloquial. Claro. Sí. Y todos sabían más que yo. Okay. Y además era la chamaca, pues, claro. ¿cómo? Pero vas haciendo. Fue un reto, ¿verdad? Es un enorme, esforzarte fue un enorme más, reto. Trabajar más. Fue un enorme reto, te esfuerzas, aprendes y tienes que aprender rápido a dirigir. Ok. Básicamente en ese tipo de situaciones tienes que aprender básico a desarrollar, aprender rápido a desarrollar tu propio liderazgo. Okay. ¿Sí? El propio liderazgo interno y después el liderazgo para el manejo de las personas, a llevarlas hacia los objetivos que queremos desarrollar. No es tarea fácil, no lo fue para ti, no lo fue para mí, pero ¿cómo aprendimos, verdad? Claro. Qué interesante, la verdad. Gracias por estarnos aquí compartiendo anécdota. Yo creo que todos tenemos por ahí alguna anécdota, alguna situación, y bueno, qué interesante esta anécdota que nos platica también Enrique, pues que fue todo un reto, ¿no? Así como tú lo viviste. Absolutamente. Qué interesante. Ahorita no platicamos eso, pero fuiste fundadora entonces de Radio Sonora y viviste todo este reto, como nos platica aquí también
pues nuestro amigo Enrique Romero. Pues bueno, yo si nos quedamos ahí platicando un poco tema de algunos consejos prácticos, algunas cosas que nos pudieras decir. Pero bueno, yo creo que algunas se resumen en esto, ¿verdad? Ser consciente también. Sí. Para poder mejorar, primero necesito saber, oye, necesito mejorar mi comunicación. Tal vez no está llegando el mensaje adecuado. Entonces tendría, primero que nada, yo creo que estar consciente, como bien dijimos ahorita. Les voy a hacer es una técnica. Okay. Es una técnica, al principio quizás sea un poco incómoda, pero es bastante efectiva. Porque como decíamos, la comunicación tiene que empezar a mejorar a partir de nuestra comunicación con nosotros mismos. Okay. Son dos cosas. Una, háganse amigos del espejo que más les guste. ¿Sí? Okay. Ya sea del de su recámara, ya sea del baño, y comiencen a platicar con esa persona que está enfrente de ustedes, a la que ven todos los días sin mirarla, porque esa es otra cosa. ¿Sí? Pues sí. Comiencen a platicar. Va a ser extrañísimo, se les va a hacer raro, van a decir estoy loca, estoy loco, ¿qué tal si me ven hablando con el espejo? Conviértanlo en su amigo, porque no están hablando con el espejo. Okay. Están teniendo una herramienta que les permite hablar con ustedes mismos, con nosotros mismos. Okay. Sí, esa es una. Y la otra técnica es cuestionarnos. ¿Cuánto nos cuestionamos lo que pensamos y lo que planteamos? Antes de soltarlo, preguntémonos a nosotros mismos, ¿sí? Lo que voy a manejar es algo bueno, es algo que va a mejorar mi entorno, es algo que va y sobre todo, bueno, yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, sobre todo cuando estamos alterados, cuando estamos enojados, molestos. Tratar de reprimir en ese momento la emoción, o más bien, no la emoción, el coraje está ahí, no lo puedes dejar de sentir, pero sí controla la boca, sí controla lo que vas a decir. Porque después vienen los arrepentimientos y los discúlpames, y a veces las palabras no se olvidan. Claro. Entonces es mejor pensar antes de lo que se va a transmitir. Otra técnica muy buena para aclarar pensamientos, escribir. Tú eres un escritor, sabes mejor de eso que yo. Escriban en la noche lo que más los impresionó de su día, aquello que aprendieron ese día, el pleito que tuvieron con la mamá, el hermano, la esposa, aquello que les dio mucha risa, que los llenó de gozo. Primero se van a encontrar reviviendo esos momentos. Los buenos son muy padres, los malos no son tanto, pero los malos nos enseñan cosas. Sí. Y de verdad, primero al soltarlo escribiendo, lo sacas. Sí, incluso es una técnica psicológica. Yo no soy psicóloga, pero es una técnica que sirve. Y la otra, lo dejas plasmado y cuando vuelves a él, después de una semana, después de 10 días, te das muchas sorpresas y te das cuenta de muchas cosas. Claro. Qué interesante estos dos ejemplos que nos das. Oye, hacernos amigos del espejo, ponernos a escribir. Y claro que vamos a mejorar nuestra comunicación. Pluma, ¿verdad? Y papel, por favor. No el teclado de la laptop, no. Ni el celular, ni la nota de voz, nada de eso. Es la conexión que hace tu cerebro a través de tu brazo al momento de hacer esto. Claro. Es otra historia. Es muy diferente y cualquier neurólogo, psicólogo que maneje cuestiones de neurología te lo puede explicar mejor que yo. Ok, güey, qué interesante. Consejos yo creo que muy prácticos, yo sí creo, para mejorar nuestra comunicación y sobre todo empezar a ser conscientes de qué podemos hacer, qué necesitamos mejorar y como bien dices, porque la comunicación yo creo que es clave y bueno, todos tenemos yo creo que áreas de oportunidad. Si queremos construir nuestro propio liderazgo, y todos somos líderes, de verdad, hombres y mujeres, tenemos que hacer de nuestra comunicación la mejor herramienta. La herramienta por excelencia para acercarnos a los demás. Qué interesante lo que nos dices, porque somos líderes todos en alguna faceta o en alguna área de nuestra vida. Claro que lo somos. No tenemos que ser el jefe de la empresa no. Somos líderes de nuestra vida y eso es lo más importante y tenemos que desarrollar una vida con un liderazgo que nos lleve a los mejores momentos, a que nuestra vida valga la pena de ser vivida.
Y me gustaría que nos platiques, tienes por ahí algunos entrenamientos, sí. Nos platiques un poquito para que, bueno, también nuestro auditorio pueda saber, bueno, por ahí van a aparecer próximamente tus datos, correos, teléfonos, pero claro. Que nos platiques un poquito de esa asesoría que brindas, esa consultoría que brindas, para conocer un poco más. Me gusta mucho el entrenamiento para desarrollar el arte de la comunicación efectiva ante diversos públicos. Así se llama mi entrenamiento, porque como tú bien decías, es un arte. Por un lado y por el otro, todos los días nos manejamos ante diversos públicos. Y esos públicos somos nosotros. No solamente es un auditorio de personas, es nuestra familia, nuestros amigos, con quienes negociamos. Entonces, este entrenamiento de lo que se trata es de llevarte a mejorar en un amplio espectro tu comunicación, convertirla en eficaz y en efectiva. Va mucho más de aprender a hablar en público, es una parte de la temaria, es una partecita. También manejamos temas relacionados con la negociación, que es muy importante, aprender a negociar, que tiene todo que ver con aprender a comunicarnos de manera efectiva. Si no eres un buen comunicador, no puedes ser un buen negociante. Y negociamos para todo en esta vida. Entonces, bueno, este es un entrenamiento que yo realizo con las personas de manera directa. Es lo que decir, es un entrenamiento 1 a 1. 1 a 1, es un entrenamiento 1 a 1. He llegado a hacerlo con máximo 3 personas, porque es muy práctico. Y también porque requiere de cierta, ¿cómo te diré? Quizás la palabra no sea muy adecuada, es de cierta intimidad, porque hacemos muchas cosas en el entrenamiento. Brincamos, saltamos, bailamos, hacemos el ridículo, pero todo eso es para autodescubrirnos. Muy bien. ¿Sí? Interesante. Entonces, por eso es padre que sea nada más de una persona en un espacio donde el entrenado o la entrenada se sientan cómodos. ¿Está dirigido a empresarios? ¿Está dirigido a empresarios, a emprendedores, también a colaboradores, a personas jóvenes, personas adultas que quieran desarrollar todo su potencial? Sí, todos tenemos un enorme potencial que tenemos que sacar adelante. Y vuelvo a lo mismo, a cualquier edad. Sí, yo estoy descubriendo cada cosa de mí. Muy padre, la verdad. Es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje maravilloso y constante, y hay que ir a buscarlo, hay que ir a darnos cuenta de que tenemos todas las posibilidades de hacer aquello que queramos. Les pongo una prueba, un reto. Aquello que tú digas, yo no puedo hacer esto, no, hombre, es imposible que yo desarrolle esto, pero lo manejas de tal manera que en el fondo te gustaría, lo puedes hacer. Solo es cuestión de un entrenamiento adecuado. Qué interesante. Yo creo que todos tenemos por ahí algo que queremos hacer, pero el miedo es más grande a lo mejor de ese impulso que tenemos. Así es. Y entonces este es básicamente uno de mis programas favoritos. Mi programa favorito de verdad es el entrenamiento en el arte de la comunicación efectiva. Y bueno, también soy consultora para emprendedores. Tengo la fortuna de haber estado tanto a niveles directivos en el gobierno, en diferentes gobiernos, como a nivel privado. Entonces conozco los ámbitos, conozco cómo se maneja y me gusta mucho la posibilidad de darles apoyo a los emprendedores y emprendedoras que quieran echar a andar sus organizaciones. Entonces es como un tipo de mentoría, me imagino. Sí, es como un tipo de mentoría. Pues qué interesante, la verdad, eso yo sí, de verdad, si tienes interés, si quieres mejorar tu comunicación, de verdad, con todo cariño yo te puedo recomendar a Josie de manera personal, profesional. Sé que te va a ayudar mucho, la verdad, que mejores cualquier ámbito en tu vida, y sobre todo este entrenamiento 1 a 1 que nos dices. La verdad, yo creo que todos necesitamos mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestro liderazgo, ser mejores. La gente se transforma en el entrenamiento 1 a 1 y es un cambio. Son varios cambios que la gente va percibiendo en sí misma muy notorios. Pues bueno, parece ahí la información de Josie, un teléfono celular, un correo electrónico, con toda confianza, de verdad, yo creo que te pueden mandar un mensaje, Josie, para conocer un poco más, cualquier detalle. Y Josie, pues encantada. Pues la verdad se nos fue volando el tiempo. Muchísimas gracias. Yo más que honrado de que estés con nosotros, en serio, es un privilegio para mí, un honor que has estado con nosotros hoy en Principios Financieros, y me encantaría que próximamente podamos platicar pues más temas de los que manejas, y sobre también el tema de finanzas personales que me dices. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Una vez más. Gracias a tu auditorio, y
Quedo a sus órdenes, con muchísimo gusto. Muy bien, pues bueno, pues agradecerte a ti que nos ves en esta tarde, que nos has sintonizado en este día y bueno, agradecerte la confianza que estés con nosotros para aprender más principios financieros. Así que te esperamos la próxima semana para poder conocer más temas que te ayuden a tu vida económica y a tu vida financiera. Nos despedimos, licenciado José Robles y un servidor. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Principios Financieros con Mario Lizola.